Dicen que el destino es caprichoso y que cuando menos lo esperamos, nos coloca en el lugar exacto donde debemos estar. La historia de hoy te mostrará que a veces las sorpresas de la vida pueden llevarnos al amor verdadero. El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas de la habitación de Mateo de la Vega, iluminando las fotografías sobre la mesita de noche. En todas ellas, el rostro sonriente de Cecilia parecía observarlo con esos ojos que él tanto había amado. Habían pasado ya 2 años desde su partida, pero para Mateo el dolor seguía tan fresco como el primer día. Se levantó con pesadez, como cada mañana desde que ella se había ido. La rutina era su única compañera. Café negro, revisión de los informes de producción, recorrido por los viñedos. Las vinícolas de La Vega eran ahora su único propósito, el único motivo para seguir adelante en una vida que había perdido su color. «Señor de La Vega», la voz de Carmen, su ama de llaves, interrumpió sus pensamientos. «La nueva empleada llegará hoy. ¿Desea que la reciba yo o prefiere entrevistarla personalmente?» Mateo frunció el ceño. Había olvidado por completo que Carmen había contratado a alguien nuevo para la cocina. «Ocúpate tú, Carmen. No tengo tiempo para esas cosas». La mujer asintió, acostumbrada ya al carácter distante de su patrón. Antes de retirarse añadió: «También se encargará de la limpieza de la casa principal mientras encontramos un reemplazo para Dolores». Mateo hizo un gesto de indiferencia. Poco le importaba quién limpiara los suelos o cocinara sus comidas. Nada de eso cambiaría el vacío que sentía. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Elena Morales observaba el paisaje desde la ventanilla del autobús. Los viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, verdes y prometedores bajo el cielo azul de Andalucía. Para ella, aquellos campos representaban una oportunidad, una posibilidad de empezar de nuevo, lejos de los recuerdos que la perseguían. Apretó con fuerza el bolso gastado que descansaba sobre sus rodillas. Dentro llevaba todas sus posesiones, algo de ropa, unos pocos libros y una pequeña fotografía arrugada que nunca se atrevía a mirar. El pasado quedaba atrás. Hoy comenzaba una nueva vida. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El autobús se detuvo en un pequeño pueblo. Elena descendió y siguió las indicaciones que le habían dado. Tras una caminata de 20 minutos, divisó la entrada de las vinícolas de La Vega. Un imponente portón de hierro forjado daba paso a un camino flanqueado por cipreses que conducía hasta una mansión de estilo colonial rodeada de extensos viñedos. «Bienvenida a Vinícolas de La Vega», la saludó Carmen con una sonrisa amable. «Debe ser Elena». La joven asintió correspondiendo a la sonrisa. «Gracias por la oportunidad, señora. Estoy deseando empezar. Llámame Carmen, por favor. Te mostraré la casa y tus habitaciones. El señor está muy ocupado, así que probablemente no lo verás mucho». Elena siguió a Carmen a través de la casa, admirando la elegancia austera del lugar. Aunque espaciosa y lujosa, la mansión transmitía una extraña sensación de soledad, como si el tiempo se hubiera detenido en algún momento del pasado. «¿Cuánto tiempo lleva el señor de La Vega viudo?», preguntó Elena, mientras Carmen le mostraba la cocina. La mujer mayor la miró con sorpresa. «Veo que te han contado sobre él. 2 años». La señora Cecilia era el alma de esta casa. Desde que partió todo cambió. El señor se volvió diferente. Elena asintió, comprendiendo perfectamente lo que significaba perder a alguien amado. Ella también conocía ese dolor, aunque de una manera distinta. «Mi trabajo aquí no es juzgar, sino cocinar y mantener limpia la casa», dijo con determinación. «¿Cuáles son los gustos del señor de La Vega?». Carmen sonrió, apreciando la actitud profesional de la joven. «Es un hombre de gustos sencillos ahora. Antes disfrutaba de la buena comida, pero estos días apenas presta atención a lo que come». Mientras Carmen continuaba explicándole sus tareas, Elena escuchó pasos firmes acercándose. Se giró hacia la puerta justo cuando un hombre alto y de presencia imponente entraba en la cocina. Su rostro, marcado por líneas de preocupación y unos ojos oscuros que parecían no haber conocido la alegría en mucho tiempo, se tensó al verla. «Carmen,
Necesito los informes de la última cosecha, dijo con voz grave, ignorando deliberadamente la presencia de Elena. Señor de la Vega, le presento a Elena Morales, nuestra nueva cocinera. Mateo la miró entonces, con una mezcla de indiferencia y fastidio que hizo que Elena se sintiera incómoda. Espero que sepas hacer tu trabajo, fue todo lo que dijo antes de volverse hacia Carmen. Los informes, por favor. Y sin más, salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio tenso. Elena respiró hondo. No esperaba una bienvenida calurosa, pero tampoco esa frialdad cortante. Sin embargo, no había llegado hasta allí para dejarse intimidar. Parece que tendré que esforzarme el doble, murmuró para sí misma. Carmen le dirigió una mirada de disculpa. Dale tiempo. No es un mal hombre, solo está perdido en su dolor. Elena asintió, comprendiendo más de lo que podía expresar. Ella también estaba familiarizada con ese sentimiento, con ese vacío que parecía imposible de llenar. Tal vez por eso, en lugar de sentirse ofendida por la actitud de Mateo, sintió una extraña empatía hacia él. El sol comenzaba a descender sobre los viñedos cuando Elena empezó a preparar su primera cena en la casa de la Vega, con la determinación de quien sabe que cada plato, cada gesto, es un nuevo comienzo. La primera semana de Elena en la mansión de la Vega transcurrió en un silencio tenso. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, siguiendo las indicaciones de Carmen sobre los horarios estrictos que regían la vida del señor de la casa. Sin embargo, Mateo apenas probaba bocado, limitándose a tomar café mientras revisaba documentos. Elena observaba, desde la discreta distancia de la cocina, cómo aquel hombre parecía consumirse en su propia amargura, sus hombros rígidos, su mirada perdida entre cifras y palabras que seguramente no llenaban el vacío que cargaba. Una mañana decidió arriesgarse. He preparado tortilla española con hierbas frescas del huerto, dijo, colocando el plato frente a él con determinación. Carmen mencionó que solía ser uno de sus favoritos. Mateo levantó la vista de sus papeles, sorprendido por la interrupción. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Elena, que lo miraban con una mezcla de desafío y esperanza. No recuerdo haberte pedido que cambiaras el menú, respondió con sequedad. A veces lo que no pedimos es exactamente lo que necesitamos, replicó ella, sosteniendo su mirada antes de retirarse a la cocina. Para su sorpresa, al recoger la mesa media hora después, encontró el plato vacío. Los días siguientes, Elena continuó experimentando con recetas que, según Carmen, habían sido del agrado de Mateo en tiempos mejores. Platos sencillos pero preparados con dedicación. Gazpacho andaluz, cordero asado con romero, arroz con mariscos. Pequeñas provocaciones culinarias que buscaban despertar algo en aquel hombre que parecía haberse olvidado de vivir. Mientras limpiaba el despacho de Mateo, Elena no pudo evitar detenerse ante las fotografías que adornaban una de las paredes. En ellas, un Mateo diferente, sonriente, abrazaba a una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa luminosa. Cecilia, sin duda. La felicidad que irradiaban era casi palpable. Eso fue en Toscana, nuestro último viaje juntos. La voz de Mateo la sobresaltó. Elena se giró, avergonzada por haber sido sorprendida, curioseando. Lo siento, no pretendía... Déjalo, la interrumpió él, pero su tono carecía de la dureza habitual. Todos sienten curiosidad. Todos se preguntan cómo un hombre puede seguir funcionando después de perder la mitad de su alma. El silencio que siguió estaba cargado de una intimidad inesperada. Por primera vez, Elena vio más allá de la fachada de frialdad, vislumbrando el dolor crudo que Mateo llevaba dentro. A veces, dijo ella con suavidad, seguimos funcionando simplemente porque no sabemos qué otra cosa hacer. Algo en sus palabras pareció resonar en él, que la miró con renovada atención. ¿Hablas por experiencia? Elena desvió la mirada, concentrándose en el trapo que sostenía entre las manos. Todos cargamos con algo, señor de la Vega. Algunos lo llevan escrito en el rostro, otros lo escondemos mejor. Antes de que él pudiera responder, ella se excusó y salió del despacho, dejando a Mateo con una sensación extraña, como si acabara de despertar de un largo letargo. Esa tarde, mientras Elena tendía ropa en el patio trasero,
Escuchó una discusión procedente del despacho. La voz de Mateo, habitualmente controlada, se elevaba con irritación. No venderé la parcela norte, Javier. Esa tierra ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Sé razonable, Mateo, respondió una voz que Elena no reconoció. No es cuestión de dinero. Todos sabemos que eres el viticultor más próspero de la región, pero Bodegas Montero quiere expandirse y su oferta es estratégica. ¿Estratégica? Quieren apropiarse de nuestra mejor tierra. La respuesta sigue siendo no. Elena continuó con su tarea, fingiendo no haber oído nada, pero su mente trabajaba rápidamente. Carmen le había contado que, a pesar de la inmensa fortuna de la familia de la Vega, la pasión por la vinícola se había apagado tras la muerte de Cecilia, quien había sido no solo la esposa de Mateo, sino también su compañera en todas sus decisiones empresariales. El imperio vinícola seguía en pie, pero el corazón de su dueño parecía haberse marchitado. Más tarde, mientras preparaba la cena, Elena escuchó pasos acercándose a la cocina. Mateo apareció en el umbral, con el rostro tenso y cansado. «El gazpacho de ayer», dijo sin preámbulos. «Tenía algo diferente». Elena sonrió ligeramente. «Añadí un poco de manzana verde y menta. Es una receta de mi abuela». Mateo asintió, como considerando la información. «Estaba bien», admitió finalmente, en lo que parecía ser el primer cumplido que había hecho en mucho tiempo. Antes de que Elena pudiera responder, Mateo ya había dado media vuelta y se alejaba por el pasillo. Pero algo había cambiado. Un pequeño muro se había agrietado, y ambos lo sabían. Esa noche, mientras Elena contemplaba las estrellas desde la ventana de su habitación, pensó en el hombre roto que habitaba aquella casa y en cómo, a pesar de sus esfuerzos por mantener a todos a distancia, había mostrado una fugaz vulnerabilidad, y se preguntó si acaso ella, con sus propias heridas a cuestas, podría llegar a entender realmente lo que significaba perder a alguien como Mateo había perdido a Cecilia. La noticia del cumpleaños de Mateo llegó a oídos de Elena por casualidad, mientras Carmen organizaba el calendario mensual en la cocina. «¿Y no habrá ninguna celebración?», preguntó Elena, sorprendida. Carmen negó con la cabeza. «Desde que la señora Cecilia se fue, el señor prohibió cualquier tipo de festejo. Dice que no hay nada que celebrar». Aquella revelación entristeció a Elena. Por muy distante que fuera Mateo, nadie merecía pasar su cumpleaños en soledad absoluta, atrapado en recuerdos dolorosos. Esa mañana, Mateo encontró sobre su escritorio un pequeño pastel de chocolate amargo con una única vela. No había tarjeta ni mensaje, pero sabía perfectamente quién lo había dejado allí. Su primer impulso fue ignorarlo, pero algo en aquel gesto simple despertó una emoción que creía olvidada. Cuando Elena entró horas después para limpiar el despacho, encontró el pastel intacto, pero la vela había sido encendida y apagada. Una pequeña victoria. Los días siguientes trajeron consigo un cambio sutil en la actitud de Mateo. Ya no evitaba completamente la mirada de Elena durante las comidas e incluso en ocasiones hacía algún comentario sobre la sazón o pedía que repitiera algún plato específico. Pequeñas grietas en el muro que había construido alrededor de su corazón. Una tarde especialmente calurosa, Elena se encontraba en el huerto recogiendo tomates para la cena cuando sintió una presencia detrás de ella. «No estás haciéndolo bien», dijo Mateo, observando cómo seleccionaba los frutos. «Los mejores son los que tienen ese tono rojizo intenso, pero aún mantienen firmeza al tacto». Elena lo miró, sorprendida no tanto por la corrección, sino por el hecho de que él estuviera allí, ofreciendo voluntariamente su conocimiento. «Muéstreme», lo desafió con una sonrisa. Para su sorpresa, Mateo se acercó y comenzó a examinar los tomates, seleccionando algunos con manos expertas. Sus dedos, largos y fuertes, manipulaban los frutos con una delicadeza inesperada. «Mi abuelo me enseñó que un buen tomate puede hacer la diferencia entre un plato mediocre y uno extraordinario», comentó mientras trabajaba. Elena lo observaba fascinada. Este Mateo, concentrado y apasionado por algo tan simple como elegir tomates, parecía una persona completamente distinta del hombre sombrío que habitaba la mansión. «¿Quién le enseñó a cocinar?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio. «Mi abuela»,
respondió Elena sintiendo una punzada de nostalgia. Crecí viéndola transformar ingredientes simples en platos maravillosos. Era casi mágico. ¿Era? Falleció hace 5 años. Mateo asintió, reconociendo el dolor familiar en su voz. Lo siento. Fue ella quien me enseñó que cocinar no es solo alimentar el cuerpo, sino también el alma, continuó Elena, agradecida por poder compartir ese recuerdo. Decía que cada plato cuenta una historia. Por un instante, sus miradas se encontraron, y algo intangible pasó entre ellos. Un reconocimiento mutuo, la comprensión silenciosa de que ambos sabían lo que significaba perder a alguien amado. El momento se vio interrumpido por la llegada de un hombre alto y bronceado que se acercaba desde los viñedos. «Mateo, ¿desde cuándo te dedicas a recoger tomates?», exclamó con una sonrisa burlona. «Lucas», saludó Mateo, recuperando instantáneamente su habitual reserva. «No te esperaba hoy». «Evidentemente», respondió el recién llegado, mirando con interés a Elena. «¿No nos presentas?». Mateo pareció incómodo. «Elena Morales, nuestra cocinera». «Lucas Herrera, propietario de la finca vecina, y ocasionalmente una molestia». Lucas rió ante la descripción y extendió su mano hacia Elena con una sonrisa encantadora. «Un placer conocer a la persona que ha conseguido sacar a este ermitaño de su cueva». Elena estrechó su mano notando la tensión repentina en el rostro de Mateo. «El placer es mío, señor Herrera». «Lucas, por favor, si vas a aguantar a este gruñón, al menos mereces tener un amigo en los alrededores», dijo, guiñándole un ojo. Mateo dejó la cesta de tomates en el suelo con un movimiento brusco. «Si habéis terminado de coquetear en mi huerto, tengo asuntos que atender», dijo, dirigiéndose hacia la casa sin esperar respuesta. Lucas observó a su amigo alejarse con expresión divertida. «No lo tomes como algo personal», le dijo a Elena. «Desde que perdió a Cecilia, se ha vuelto... bueno, ya lo has visto». «Todos afrontamos el dolor a nuestra manera», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma al defender a Mateo. Lucas la miró con renovado interés. «Eres diferente a las otras empleadas que han pasado por aquí. Ellas solo veían a un jefe difícil. Tú pareces ver algo más». Elena recogió la cesta que Mateo había dejado, evitando la mirada inquisitiva de Lucas. «Solo veo a alguien que está sufriendo, señor Herrera, y ahora, si me disculpa, tengo una cena que preparar». Mientras se alejaba, sintió la mirada de Lucas sobre ella. Y desde la ventana de su despacho, también percibió los ojos de Mateo, observando el intercambio con una expresión indescifrable. La visita de Lucas se convirtió en algo recurrente durante las semanas siguientes. Aparecía con cualquier excusa, siempre buscando la compañía de Elena, quien lo recibía con amabilidad pero manteniendo una distancia prudente. Cada vez que esto ocurría, Mateo se volvía más huraño y silencioso, refugiándose en su despacho o desapareciendo entre los viñedos durante horas. Una mañana, Elena encontró a Mateo revisando documentos en la terraza, con el ceño fruncido en concentración. «¿Puedo ofrecerle algo, señor de la Vega?», preguntó deteniéndose a una distancia respetuosa. Mateo alzó la vista, sorprendido por la interrupción. «No es necesario que me llames señor cuando estamos solos», dijo sin responder a su pregunta. «Me hace sentir como mi padre». Elena sonrió, reconociendo en ese pequeño comentario una invitación a una relación menos formal. «Entonces, ¿puedo ofrecerte algo, Mateo?», repitió saboreando por primera vez su nombre. Él la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. «Un café estaría bien, y quizás tu compañía, si no tienes otras obligaciones». Aquella invitación, tan simple y a la vez tan significativa, marcó el inicio de una nueva dinámica entre ellos. Durante los días siguientes, Mateo comenzó a buscar pequeños momentos para compartir con Elena. Desayunos en la terraza, paseos por los viñedos al atardecer, incluso alguna cena en la que, excepcionalmente, la invitaba a sentarse a la mesa en lugar de servir y retirarse. En esos momentos, Elena descubrió a un Mateo diferente, culto, apasionado por su tierra, capaz incluso de sonreír ocasionalmente cuando hablaba de sus proyectos para las viñas o recordaba anécdotas de su infancia en la finca. «Esta mañana Lucas preguntó por ti», comentó Mateo durante uno de sus paseos,
con un tono pretendidamente casual. Parece muy interesado en tu bienestar. Elena observó su perfil tenso, reconociendo los celos mal disimulados en su voz. Es un hombre amable, respondió con diplomacia, pero no busco ese tipo de atención. ¿Qué tipo de atención buscas entonces?, preguntó Mateo deteniéndose para mirarla directamente. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Elena sostuvo su mirada sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La de alguien que vea más allá de lo evidente, respondió finalmente. Alguien que entienda que todos llevamos cicatrices y que eso no nos define. Mateo dio un paso hacia ella, acortando la distancia que los separaba. ¿Qué cicatrices llevas tú, Elena? Hablas como quien conoce bien el dolor. Ella desvió la mirada hacia los viñedos, donde el sol comenzaba a ocultarse tiñendo el paisaje de dorado. Otro día, quizás, murmuró. Hoy el atardecer es demasiado hermoso para opacarlo con tristezas pasadas. Mateo aceptó su evasiva con un asentimiento, respetando los muros que ella también había construido alrededor de su corazón. El cambio en Mateo no pasó desapercibido para el resto del personal de la finca. Carmen observaba con esperanza cómo su patrón parecía regresar lentamente a la vida, recuperando parte de la vitalidad que había perdido con Cecilia. Los trabajadores de los viñedos comentaban en voz baja que el señor volvía a hacer recorridos completos por las plantaciones, interesándose nuevamente por cada detalle de la producción. Una noche, después de una cena particularmente agradable, en la que Mateo había hablado extensamente sobre sus planes para modernizar parte de la bodega, Elena se retiró a su habitación con una sensación de calidez en el pecho. Por primera vez desde su llegada a la finca, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Al entrar en su cuarto, encontró sobre la cama un paquete envuelto en papel simple. Lo abrió con curiosidad, descubriendo un libro antiguo de cocina andaluza. Una nota manuscrita acompañaba el regalo. Para que sigas contando historias a través de tus platos, M. El gesto, tan sencillo y a la vez tan íntimo, la emocionó profundamente. Mateo no solo había escuchado sus palabras sobre la cocina como forma de expresión, sino que las había valorado lo suficiente como para hacer este gesto. Mientras hojeaba el libro, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Qué pasaría si Mateo descubría la verdad sobre su pasado? ¿Seguiría mirándola con esa nueva calidez o volvería a levantar los muros que tanto había costado comenzar a derribar? El miedo a perder la conexión que estaban construyendo la mantuvo despierta hasta altas horas de la noche, porque Elena sabía que, tarde o temprano, los fantasmas que había dejado atrás la alcanzarían. Y cuando eso ocurriera, todo lo que estaba comenzando a construir con Mateo podría desmoronarse como un castillo de naipes. La tradicional Feria del Vino se acercaba, un evento que reunía a todas las bodegas importantes de la región. Según Carmen, en años anteriores las vinícolas de La Vega siempre habían sido el centro de atención, con Mateo y Cecilia como anfitriones perfectos. Desde la muerte de ella, sin embargo, Mateo había delegado su representación en el director comercial. Este año, para sorpresa de todos, Mateo anunció que asistiría personalmente. «Necesitaré que me acompañes», le dijo a Elena una tarde mientras ella organizaba la despensa. «Tu opinión sobre los maridajes podría ser valiosa». Elena lo miró perpleja. «No soy sommelier, Mateo. Apenas conozco lo básico sobre vinos». «Tienes un paladar excepcional y entiendes de armonías», insistió él. «Además», dudó un momento, «me gustaría que estuvieras allí». Esa simple confesión, pronunciada casi como un susurro, hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. No era solo una cuestión profesional. Mateo quería su compañía. La mañana de la feria, Elena se preparó con nerviosismo. Había aceptado un vestido prestado por Carmen, una prenda elegante color esmeralda que destacaba el ámbar de sus ojos. Cuando bajó las escaleras, encontró a Mateo esperándola en el vestíbulo, impecable en su traje oscuro. La mirada de admiración en sus ojos al verla le confirmó que había tomado la decisión correcta al aceptar su invitación. La feria resultó ser un evento espléndido, celebrado en los jardines de un antiguo monasterio. Decenas de stands representaban a las mejores bodegas de la zona, ofreciendo degustaciones de sus vinos más selectos.
Para sorpresa de Elena, Mateo se mantuvo a su lado en todo momento, presentándola a socios y amigos, valorando sus opiniones sobre los diferentes caldos que probaban. «Mateo, qué alegría verte por fin en público», lo saludó Lucas, apareciendo súbitamente con 2 copas de vino. «Y veo que has traído compañía. Elena, estás radiante». «Gracias, Lucas», respondió ella educadamente, notando cómo Mateo se tensaba a su lado. «¿Me permitirías robártela unos minutos?», preguntó Lucas a Mateo con una sonrisa desafiante. «Quisiera mostrarle nuestro nuevo tempranillo». Antes de que Mateo pudiera responder, un grupo de empresarios lo abordó para discutir sobre una posible exportación a América. Con evidente reluctancia, se vio obligado a separarse de Elena, quien acompañó a Lucas hacia el stand de su bodega. «Así que tú y Mateo», insinuó Lucas mientras caminaban. Interesante evolución para alguien que empezó como cocinera. Elena se detuvo en seco. «¿Qué insinúas exactamente?» «Nada, nada», se disculpó rápidamente. «Es solo que es sorprendente ver a Mateo tan vivo. Desde que Cecilia falleció, parecía un fantasma habitando entre los vivos. Tú has conseguido lo que nadie creía posible». Elena se relajó ligeramente, pero algo en el tono de Lucas la inquietaba. «No he hecho nada especial, solo estar ahí». «A veces eso es todo lo que se necesita», concedió Lucas. «Pero ten cuidado, Elena. Mateo sigue siendo un hombre herido, y los hombres heridos pueden ser impredecibles». «¿Es una advertencia o una amenaza?», preguntó ella, sosteniéndole la mirada. Lucas sonrió enigmáticamente. «Solo una observación de un amigo preocupado. Mateo es como un hermano para mí». El resto de la tarde transcurrió con aparente normalidad, aunque Elena notó que Mateo la observaba constantemente, incluso cuando conversaba con otras personas. A última hora, mientras regresaban a la finca en el coche, un silencio cómodo se instaló entre ellos. «¿Lo has pasado bien?», preguntó finalmente Mateo. «Ha sido una experiencia nueva», respondió ella con sinceridad. «Gracias por incluirme». «Es extraño», murmuró él, con la vista fija en la carretera. «Hace apenas unos meses la idea de asistir a la feria me resultaba insoportable. Demasiados recuerdos, demasiadas miradas de compasión». Elena lo observó de perfil, notando cómo sus manos se tensaban sobre el volante. «¿Y qué ha cambiado?». Mateo la miró brevemente, con una intensidad que hizo que Elena contuviera el aliento. «Tú», respondió simplemente, «tú has cambiado todo». Al llegar a la finca, Mateo detuvo el coche frente a la entrada principal. En lugar de bajar inmediatamente, se quedó sentado como si estuviera reuniendo valor para algo. «Elena», comenzó girándose hacia ella, «hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo. ¿Qué te trajo realmente a mi casa? Carmen me dijo que apareciste un día sin referencias, prácticamente rogando por el trabajo». El corazón de Elena se aceleró. La pregunta que tanto temía había llegado finalmente. «Necesitaba un nuevo comienzo», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mi vida anterior terminó de forma abrupta. ¿Huías de algo? ¿O de alguien?». Elena bajó la mirada, incapaz de enfrentar sus ojos inquisitivos. «De mis propios errores, principalmente», confesó con voz queda. «Algunos fantasmas son difíciles de dejar atrás». Mateo tomó su mano con delicadeza, un gesto que la sorprendió por su ternura. «Cuando estés lista para hablar de ello, estaré aquí para escuchar», dijo con suavidad, sin juicios. En ese momento, con la luna iluminando tenuemente el interior del coche, Elena sintió el impulso casi irresistible de confesarlo todo. Su pasado, sus miedos, la verdadera razón por la que había llegado a la vinícola. Pero el temor a perderlo, a ver la decepción en sus ojos, fue más fuerte. «Gracias», fue todo lo que pudo decir, apretando ligeramente su mano antes de soltarla y bajar del automóvil. Los días siguientes a la feria transcurrieron en un estado de ensueño para Elena. La relación con Mateo había evolucionado hasta un punto que ninguno de los dos había anticipado. Ya no era simplemente el dueño de la casa donde trabajaba. Se había convertido en alguien importante, alguien cuya sonrisa, cada vez menos esquiva, iluminaba sus días. Mateo comenzó a incluirla en la vida cotidiana de la finca de maneras sutiles pero significativas.
consultándole sobre decisiones relacionadas con la vinícola, compartiendo con ella las catas de nuevas cosechas, incluso invitándola a cenar con posibles compradores importantes. Nunca había visto al señor así, le comentó Carmen una mañana mientras preparaban el desayuno. Es como si por fin hubiera permitido que entrara un poco de luz en su vida. Elena sonrió con timidez. Solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Ambas sabemos que es mucho más que eso, querida, respondió la mujer mayor con una mirada cómplice. Solo ten cuidado. Los corazones rotos sanan lentamente, y el de Mateo estuvo completamente destrozado. La advertencia, aunque bien intencionada, despertó nuevamente los temores de Elena. ¿Estaba siendo justa con Mateo? ¿Tenía derecho a permitir que se ilusionara cuando guardaba secretos que podrían cambiarlo todo? Una tarde, mientras Mateo había ido a la ciudad para una reunión, Elena aprovechó para explorar partes de la mansión que normalmente evitaba. En el ala este, donde se encontraban las habitaciones principales, descubrió una puerta entreabierta. La curiosidad pudo más que la prudencia, y entró. Era claramente el dormitorio que Mateo había compartido con Cecilia. Aunque estaba impecable, tenía un aire de santuario intacto. Fotografías de la pareja adornaban las paredes. Vacaciones en playas paradisíacas, celebraciones familiares, momentos cotidianos congelados en el tiempo. En todas ellas, Mateo sonreía con una libertad y una plenitud que Elena nunca había visto en él. Sobre la cómoda descansaba una caja de madera labrada. Elena sabía que debía marcharse, que estaba invadiendo un espacio sagrado para Mateo, pero algo la impulsó a abrir aquella caja. Dentro encontró cartas, decenas de ellas, todas escritas con la misma caligrafía elegante. Tomó una al azar y leyó las primeras líneas. Mi amado Mateo, cuando leas esto, probablemente ya no estaré a tu lado. Hay tantas cosas que quisiera decirte, tantos años más que quisiera vivir contigo. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente, devolvió la carta a su lugar y cerró la caja, saliendo de la habitación justo cuando Carmen aparecía en el corredor. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó la mujer visiblemente incómoda. «Me perdí buscando toallas limpias», mintió sintiendo cómo el rubor delataba su vergüenza. «Esta casa es enorme». Carmen la miró con suspicacia, pero no insistió. «Las toallas están en el armario del pasillo sur, querida. Vamos, te mostraré». Aquella noche, durante la cena, Elena no podía dejar de pensar en las cartas. Cecilia, sabiendo que moriría, había dejado mensajes para Mateo. ¿Los habría leído todos? ¿Era por eso que se aferraba tan intensamente a su recuerdo? «Estás inusualmente callada», observó Mateo, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Ha ocurrido algo? Elena negó con la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «Solo cansancio», respondió vagamente. Mateo la observó durante unos segundos, como si intentara descifrar lo que ocultaba. «He estado pensando», dijo finalmente, «en hacer un viaje a la costa. Hay una pequeña cala que Cecilia y yo...» Se detuvo reconsiderando sus palabras. «Un lugar especial que no he visitado en mucho tiempo. Me gustaría que vinieras conmigo». La invitación, tan inesperada como significativa, dejó a Elena sin palabras. Era evidente lo que representaba. Mateo estaba dispuesto a compartir con ella un lugar que había sido sagrado en su relación con Cecilia. Era un paso enorme. «¿Estás seguro?», preguntó finalmente. «Parece un lugar muy personal para ti». Mateo asintió lentamente. «Es precisamente por eso que quiero compartirlo contigo. Creo que es hora de comenzar a crear nuevos recuerdos». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Elena fue asaltada por una pesadilla recurrente. Se veía a sí misma corriendo por un laberinto oscuro, perseguida por sombras amenazantes. Pero esta vez, al final del laberinto, no estaba sola. Mateo la esperaba, tendiéndole la mano. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, las sombras tomaban forma, revelando rostros del pasado que ella tanto temía. Y Mateo, al verlos, retiraba su mano, mirándola con desprecio y decepción. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado. El sueño, con su cruel claridad, le mostraba su mayor temor,
que el pasado que tanto se esforzaba por ocultar acabara destruyendo la frágil felicidad que había comenzado a construir. El viaje a la costa comenzó con el amanecer. Mateo conducía en silencio, con la mirada fija en la carretera, mientras Elena contemplaba el paisaje que cambiaba gradualmente. Los viñedos daban paso a olivares, y estos a pequeños pueblos blancos que salpicaban las colinas que descendían hacia el mar. «Es hermoso», murmuró Elena cuando finalmente la inmensidad azul del Mediterráneo apareció ante ellos. Cecilia decía que aquí el cielo y el mar competían por ser más infinitos, respondió Mateo con una sonrisa nostálgica. Era poeta en sus descripciones. En lugar de que el comentario creara incomodidad, Elena sintió una extraña paz. Era la primera vez que Mateo hablaba de Cecilia sin que la tristeza dominara completamente su voz. Llegaron a una pequeña casa enclavada en un acantilado, sencilla pero elegante, con amplias ventanas que enmarcaban una vista espectacular del mar y una terraza que parecía suspendida sobre las olas. «Este era nuestro refugio», explicó Mateo mientras abría la puerta. «Veníamos aquí cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso». Elena entró con reverencia, consciente del privilegio de ser invitada a este santuario personal. La casa, aunque llevaba tiempo deshabitada, mantenía un aire acogedor. Pasaron el día explorando la pequeña cala cercana, inaccesible por tierra excepto a través de un estrecho sendero que descendía desde la casa. Las aguas cristalinas y la intimidad del lugar creaban la sensación de estar en un mundo aparte, aislado de preocupaciones y recuerdos dolorosos. «No había estado aquí desde...» Mateo dejó la frase inconclusa, contemplando el horizonte mientras ambos descansaban sobre la arena cálida. «No tienes que explicarlo», dijo Elena con suavidad. «Entiendo lo que significa este lugar para ti». Mateo se volvió hacia ella, estudiando su rostro como si buscara algo. «Ese es el misterio, Elena. De alguna manera siempre pareces entender, como si hubieras experimentado el mismo tipo de pérdida. La observación tan cercana a la verdad la desestabilizó. Quizás era el momento, quizás este lugar apartado de todo era el escenario adecuado para comenzar a compartir sus secretos. «Todos hemos perdido algo o a alguien», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Algunos cargamos con ausencias más visibles que otros». El atardecer los encontró en la terraza, compartiendo una botella de vino, mientras contemplaban cómo el sol se sumergía lentamente en el mar, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. «Cecilia amaba este momento del día», comentó Mateo, pero su voz ya no denotaba desesperación al recordarla. Decía que el sol nunca moría realmente, solo cambiaba de escenario. Elena sonrió ante la imagen. «Me habría gustado conocerla. Le habrías caído bien», respondió él con sorprendente naturalidad. «Compartís esa capacidad para ver belleza donde otros solo ven lo ordinario». La cena fue sencilla. Pescado fresco comprado en el pueblo cercano, preparado por Elena con hierbas locales, acompañado de verduras a la parrilla y el vino que habían traído de la finca. «Estuve en tu habitación», confesó Elena repentinamente, incapaz de seguir guardando ese secreto. «La que compartías con Cecilia. Vi las fotografías y... las cartas». Mateo se quedó inmóvil, con la copa a medio camino hacia sus labios. Elena contuvo la respiración esperando una explosión de ira que justificara su invasión de privacidad. «¿Las leíste?», preguntó finalmente con voz neutra. «Solo las primeras líneas de una», admitió ella, avergonzada. «Me detuve enseguida. Lo siento mucho, fue imperdonable». Mateo dejó la copa sobre la mesa y se levantó, acercándose a la barandilla de la terraza. Su silueta se recortaba contra el cielo nocturno, ahora poblado de estrellas. «Cecilia supo que moriría meses antes de que ocurriera», dijo con voz queda. El diagnóstico no dejaba lugar a dudas. En lugar de hundirse, decidió prepararse y prepararme a mí. Escribió una carta para cada ocasión importante que sabía que tendría que afrontar sin ella. Elena se acercó lentamente, hasta situarse junto a él. «Eso demuestra cuánto te amaba». «La última carta que abrí fue hace 6 meses», continuó Mateo. «Para cuando estés listo para amar de nuevo», decía el sobre. El corazón de Elena dio un vuelco.
¿Y lo estás?, preguntó casi en un susurro. Mateo se volvió hacia ella, con una intensidad en su mirada que la atravesó. Nunca pensé que lo estaría. Creí que esa parte de mí había muerto con ella. Hasta que apareciste tú. La confesión quedó suspendida entre ellos, tan frágil y poderosa como las estrellas que brillaban sobre sus cabezas. Elena sintió que su propio corazón, cerrado durante tanto tiempo, se expandía dolorosamente en su pecho. Mateo. Yo... Pero antes de que pudiera continuar, él posó suavemente un dedo sobre sus labios. «No digas nada ahora», murmuró. «Esta noche, solo dejemos que el mar hable por nosotros». Y en ese silencio compartido, bajo el manto de estrellas y con el rumor de las olas como única música, ambos sintieron que algo fundamental cambiaba entre ellos, algo que, una vez reconocido, ya no podría ignorarse. El regreso a la vinícola trajo consigo un cambio sutil, pero significativo, en la dinámica entre Elena y Mateo. Las miradas furtivas se volvieron más sostenidas, los roces accidentales parecían menos casuales, y una corriente eléctrica invisible parecía vibrar en el aire cuando compartían el mismo espacio. Para los trabajadores de la finca, la transformación en su patrón era evidente. Mateo sonreía más, se mostraba más atento a las necesidades de su personal y había recuperado el entusiasmo por proyectos que llevaban años estancados. «Es como si hubiera vuelto el Mateo de antes», comentó Carmen a Elena mientras preparaban conservas de tomate. Nadie esperaba volver a verlo así. Elena mantuvo la mirada fija en su tarea, intentando ocultar el rubor que sentía ascender por sus mejillas. «Solo ha superado una etapa difícil», respondió con modestia. «Ambas sabemos que es mucho más que eso», insistió Carmen con una sonrisa cómplice. «Y me alegro por él, por ambos». Aquella tarde, mientras Elena organizaba la despensa, escuchó voces elevadas provenientes del despacho de Mateo. Reconoció inmediatamente la voz de Lucas Herrera, tensa y acusatoria. «Es que has perdido el juicio», decía Lucas. «Apenas la conoces. ¿Quién te asegura que no está aquí por tu dinero? No hables de lo que no entiendes», respondió Mateo con frialdad. «Elena no es así». «¿Cómo puedes estar seguro?», insistió Lucas. «Aparece de la nada, sin referencias, sin pasado aparente, y en apenas unos meses tiene al gran Mateo de la Vega comiendo de su mano. Es demasiado conveniente». Elena se quedó paralizada, con el corazón martilleando en su pecho. Las palabras de Lucas verbalizaban sus propios temores más profundos. Que Mateo, al descubrir su verdadera historia, pensara exactamente lo mismo. «Te agradecería que no volvieras hasta que estés dispuesto a disculparte», escuchó decir a Mateo, con una voz que no admitía réplica. «Elena es importante para mí, y no permitiré que nadie la juzgue injustamente, ni siquiera tú». El sonido de pasos furiosos precedió a la aparición de Lucas en el pasillo. Al ver a Elena, su rostro se transformó con una sonrisa tensa. «Vaya, la protagonista en persona», dijo con falsa cordialidad. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Elena. Mateo no es un hombre cualquiera, y su corazón no es un juguete». Antes de que ella pudiera responder, Lucas se marchó, dejándola con una sensación de inquietud que se asentó en su estómago como plomo. Esa noche, durante la cena, Mateo parecía distante, perdido en sus pensamientos. «¿Ocurre algo?», preguntó finalmente Elena, incapaz de soportar el silencio tenso. Mateo la miró, como si acabara de darse cuenta de su presencia. «Lucas siempre ha sido protector conmigo», dijo tras una pausa. «Especialmente desde que perdí a Cecilia, pero esta vez ha cruzado una línea. Te escuché discutir con él», confesó Elena. «Y también lo que te dijo sobre mí». Mateo dejó los cubiertos sobre la mesa y suspiró. «Lo siento. No debiste oír eso. Pero tiene razón en algo», continuó ella sintiendo que había llegado el momento de enfrentar la verdad. «Apenas me conoces, Mateo. Hay cosas de mi pasado que no te he contado». Él la miró intensamente, como si intentara leer los secretos que guardaba. «Todos tenemos un pasado, Elena. Lo que me importa es quién eres ahora, aquí, conmigo. ¿Y si lo que fui cambia lo que ves en mí?», insistió ella con la voz temblorosa. Mateo se levantó y rodeó la mesa hasta situarse junto a ella. Con suavidad, tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Nada podría cambiar lo que siento.
afirmó con una certeza que hizo que a Elena se le formara un nudo en la garganta. Lentamente, como si le diera tiempo a retirarse, Mateo inclinó su rostro hacia el de ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, casi reverente, que contenía tanto tiempo de anhelo contenido que Elena sintió que se deshacía bajo su tacto. Cuando finalmente se separaron, Mateo apoyó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados, como si intentara grabar ese momento en su memoria. He vivido tanto tiempo en las sombras del pasado que había olvidado cómo se siente la luz, murmuró. Tú me has devuelto eso, Elena. No sé cómo, no sé por qué, pero contigo siento que vuelvo a estar vivo. Las palabras, tan hermosas como aterradoras, provocaron en Elena una tormenta interior. Cada fibra de su ser anhelaba entregarse a ese sentimiento, permitirse creer que merecía esa segunda oportunidad, pero la sombra de la verdad no revelada se cernía sobre ella como una amenaza. Mateo, hay algo que debo decirte. Pero él la silenció con otro beso, más profundo esta vez, un beso que hablaba de deseo largamente contenido. Lo que sea, puede esperar hasta mañana, susurró contra sus labios. Esta noche solo quiero sentirte cerca. Y Elena, dividida entre el anhelo y el miedo, se permitió por una vez seguir los dictados de su corazón, posponiendo una vez más la confesión que sabía inevitable, pero que temía pronunciar. La mañana siguiente amaneció con un cielo cargado de nubes que prometía tormenta, como si la naturaleza reflejara la inquietud que Elena sentía en su interior. Después de lo ocurrido la noche anterior, sabía que no podía seguir postergando la verdad. Mateo merecía conocer su pasado antes de que sus sentimientos se profundizaran aún más. Lo encontró en el invernadero, donde cultivaba variedades experimentales de uva. Estaba tan absorto en su tarea que no la oyó entrar. «Mateo», lo llamó suavemente. Él se volvió con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión grave. «¿Qué ocurre?», preguntó, dejando las tijeras de podar sobre una mesa. «Necesito contarte algo», comenzó ella, con la voz temblorosa. «¿Sobre quién era yo antes de llegar aquí?». Mateo asintió, indicándole que se sentara en un pequeño banco entre las plantas. El aroma húmedo de la tierra y las hojas verdes creaba una atmósfera íntima, casi confesional. «Te escucho», dijo simplemente. Elena respiró hondo, preparándose para revelar lo que tanto temía. «No vengo de un pueblo pequeño, como te dije. Viví toda mi vida en Madrid, en un barrio acomodado. Mi apellido no es Morales, sino Valverde. Mi padre era Antonio Valverde, el constructor». Mateo frunció el ceño, reconociendo el nombre. «¿Valverde Construcciones? ¿La empresa que se derrumbó hace 2 años en medio de un escándalo de corrupción?». Elena asintió, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a agolparse en sus ojos. «Mi padre fue acusado de sobornar a funcionarios para conseguir contratos, de usar materiales defectuosos, de estafar a inversores. No sobrevivió a la deshonra. Sufrió un infarto apenas comenzó el juicio». La expresión de Mateo se mantenía neutra, pero Elena percibió la tensión en su mandíbula. «¿Y tú? ¿Qué papel tuviste en todo eso?». «Ninguno directo», respondió ella con sinceridad. «Yo manejaba las relaciones públicas de la empresa, pero no tenía conocimiento de las actividades ilegales. Al menos eso es lo que quise creer». Elena hizo una pausa, enfrentando la parte más difícil de su confesión. «La verdad es que hubo señales, irregularidades que noté, pero decidí ignorar. Me convencí de que mi padre sabía lo que hacía, de que todo tendría una explicación. Cuando estalló el escándalo, muchas personas perdieron sus ahorros, sus trabajos, incluso sus hogares. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el techo de cristal del invernadero, proporcionando un telón sonoro a su confesión. La gente me reconocía en la calle. Me señalaban, me insultaban. «La hija del estafador», me llamaban. Los medios me perseguían. Algunos insinuaron que yo debía estar implicada, aunque nunca se presentaron cargos contra mí. Mateo permanecía en silencio, estudiándola con una expresión que ella no podía descifrar. Una noche encontré las puertas de mi apartamento pintadas con insultos. Fue entonces cuando decidí desaparecer. Cambié mi nombre, vendí lo poco que me quedaba y me alejé todo lo posible de esa vida.
La lluvia caía ahora con fuerza, convirtiendo el invernadero en una isla de cristal en medio de la tormenta. ¿Por qué aquí?, preguntó finalmente Mateo. Fue casualidad, admitió Elena. Necesitaba un lugar apartado donde nadie me conociera. Vi el anuncio del puesto y recordé las recetas que mi abuela me había enseñado. Siempre había sido mi pasión, aunque nunca la había considerado como profesión. Mateo se levantó y caminó unos pasos, dándole la espalda. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de incertidumbre. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó con voz controlada. «Tenía miedo», confesó ella. «Miedo de que me juzgaras, de que pensaras que intentaba aprovecharme de ti de alguna manera. Y luego, cuando empecé a conocerte, a sentir algo por ti, el miedo a perderte fue aún mayor». Mateo se volvió hacia ella, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «No sé qué decir, Elena, o como te llames realmente». «Elena es mi segundo nombre», respondió ella, sintiendo cómo cada palabra suya parecía cavar un abismo más profundo entre ellos. «María Elena Valverde. Pero hace mucho que nadie me llama María». Mateo asintió, procesando toda la información. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «para asimilar esto, para entender qué significa para nosotros». Elena sintió cómo su corazón se contraía ante esas palabras, pero asintió, comprendiendo. Se levantó lentamente, dispuesta a darle el espacio que pedía. «Lo entiendo. Y lo siento, Mateo, nunca quise engañarte. Solo quería una segunda oportunidad». Cuando salió del invernadero, la lluvia la empapó inmediatamente, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. La liberación de haber confesado su secreto se veía opacada por el temor de haber perdido para siempre la confianza del hombre que había despertado su corazón dormido. Los días siguientes a la confesión de Elena transcurrieron en un silencio doloroso. Mateo se había retirado a una especie de exilio autoimpuesto, pasando largas horas en los viñedos o encerrado en su despacho. Las pocas veces que coincidían, él se mostraba correcto pero distante, como si hubieran retrocedido a los primeros días de Elena en la finca. «Dale tiempo», le aconsejó Carmen, quien se había convertido en su única confidente. «Ha recibido un golpe para el que no estaba preparado». Elena continuaba con sus tareas cotidianas, pero la alegría que había encontrado en ellas se había desvanecido. Cada plato que preparaba, cada rincón que limpiaba, le recordaba lo que podría perder si Mateo decidía que su engaño era imperdonable. Una tarde, mientras ordenaba la biblioteca, Elena encontró una carpeta con recortes de periódico. Al abrirla, su corazón dio un vuelco. Eran artículos sobre el escándalo de Valverde Construcciones. Su fotografía aparecía en varios de ellos, junto a titulares especulativos sobre su posible implicación. Los busqué después de nuestra conversación. La voz de Mateo la sobresaltó. Estaba en el umbral, observándola con una expresión que no pudo descifrar. «Mateo, yo no busco excusas ni explicaciones», la interrumpió acercándose. «Solo intentaba entender». Elena cerró la carpeta, incapaz de mirar nuevamente aquellas imágenes que representaban el peor capítulo de su vida. «¿Y qué has entendido?», preguntó con voz queda. Mateo tomó asiento frente a ella, con los ojos fijos en sus manos entrelazadas. «He entendido que todos podemos convertirnos en prisioneros de nuestros apellidos y nuestras historias familiares», dijo finalmente, «que a veces la única forma de sobrevivir es reinventarse». Elena levantó la mirada, sorprendida por sus palabras. «No puedo juzgarte por buscar un nuevo comienzo», continuó Mateo, «pero me duele que no confiaras en mí lo suficiente para contarme la verdad antes». «No era una cuestión de confianza», respondió ella, sintiendo la necesidad de hacerle entender. «Era miedo. Miedo a ver desprecio en tus ojos, miedo a perder lo que estábamos construyendo. ¿Y ahora?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades y temores. «Ahora tengo más miedo que nunca», confesó Elena, «porque lo que siento por ti es real, Mateo, tan real que la idea de perderte me resulta insoportable». Él la miró intensamente, como si buscara algo en sus ojos. «Necesito saber una cosa», dijo con seriedad. «¿Hay algo más que deba saber? ¿Algún otro secreto?». Elena negó con la cabeza. «Te lo he contado todo.
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? No hay más secretos. Mateo asintió lentamente. Voy a viajar a Madrid, anunció sorprendiéndola. Hay asuntos que debo atender personalmente. Estaré fuera una semana. La noticia cayó como un peso sobre Elena. ¿Era esta su forma de poner distancia definitiva entre ellos? Entiendo, murmuró, intentando mantener la compostura. Me gustaría que siguieras aquí cuando regrese, añadió Mateo con una suavidad que contrastaba con su expresión grave. Si es lo que tú también deseas. Un rayo de esperanza iluminó el corazón de Elena. Es lo que deseo, afirmó con convicción. Mateo se levantó dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y la miró por encima del hombro. Cecilia solía decir que el perdón no es un acto único, sino un camino que se recorre paso a paso, dijo con voz queda. Creo que es hora de que ambos aprendamos a perdonar, Elena. Tú a ti misma, y yo a ver más allá de mis propios miedos. Con esas palabras enigmáticas, salió de la biblioteca, dejando a Elena con una mezcla de confusión y esperanza. Los días de ausencia de Mateo se convirtieron en un extraño limbo para Elena. Por un lado, la ansiedad de no saber qué decisión tomaría él a su regreso. Por otro, la oportunidad de reflexionar sobre su propio camino y las decisiones que la habían llevado hasta allí. Una tarde recibió una visita inesperada. Lucas Herrera apareció en la cocina con expresión sombría. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. «Sobre Mateo». El tono de urgencia en su voz alarmó a Elena. «¿Ha ocurrido algo?», preguntó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Lucas negó con la cabeza. «No exactamente, pero hay algo que debes saber». La gravedad en su rostro hizo que Elena sintiera un escalofrío de aprensión. «Te escucho», dijo, preparándose para lo que fuera a revelar. Lo que no esperaba era que las palabras de Lucas cambiarían por completo su perspectiva sobre Mateo y sobre el futuro que quizás todavía podían construir juntos. Lucas condujo a Elena hasta el porche trasero, donde el atardecer pintaba el cielo con tonos cálidos. Se sentaron frente a frente, en un silencio tenso que él finalmente rompió. «Antes que nada, debo disculparme», comenzó sorprendiéndola. «Te juzgué injustamente, sin conocer tu historia». Elena lo miró confundida. «¿Mateo te contó sobre mí?» «No con detalles, pero me dijo lo suficiente para entender que ambos habéis sufrido pérdidas significativas», respondió Lucas, «y que mereces una oportunidad, como todos». Había una sinceridad inesperada en su tono que desarmó a Elena. «Agradezco tus palabras, pero ¿de qué querías hablarme?». Lucas suspiró profundamente, como reuniendo valor. «De Cecilia y de lo que realmente ocurrió». El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué podría no saber ella sobre la esposa fallecida de Mateo? «Todos en la región conocen la versión oficial», continuó Lucas. «Cecilia murió de cáncer hace 2 años, y Mateo ha estado de luto desde entonces. Lo que pocos saben es que, poco antes de enfermar, Cecilia y Mateo estaban separados». La revelación dejó a Elena sin palabras. Todas las fotografías, las cartas, la veneración con la que Mateo hablaba de su esposa, nada de eso sugería una relación rota. «No te entiendo», murmuró finalmente. «Su matrimonio atravesaba una crisis profunda», explicó Lucas. Cecilia había descubierto que Mateo llevaba meses involucrado con otra mujer, Isabel, una ejecutiva que conoció en una feria en Francia. Elena sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. La imagen que tenía de Mateo, del hombre destrozado por la pérdida del amor de su vida, se tambaleaba peligrosamente. «Cecilia se mudó temporalmente a casa de sus padres», continuó Lucas. «Estaba iniciando los trámites de divorcio cuando le diagnosticaron el cáncer. Fue entonces cuando Mateo rompió su relación con Isabel y volvió al lado de Cecilia, dedicándose por completo a su cuidado hasta el final». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Elena intentando procesar toda esa información. Lucas la miró directamente a los ojos, porque Mateo se ha construido una narrativa en la que él y Cecilia compartían un amor perfecto truncado por la tragedia. Su culpa por haberle sido infiel, sumada al remordimiento por no haber estado a su lado cuando enfermó inicialmente, lo ha llevado a idealizar su relación y a castigarse a sí mismo.
Elena recordó las cartas que había visto, las fotografías cuidadosamente dispuestas, el santuario que Mateo había creado en su dormitorio. Las cartas, murmuró, comprendiendo de repente. Ella las escribió cuando ya estaban reconciliados. Lucas asintió. Cecilia era una mujer extraordinaria. A pesar del dolor que Mateo le había causado, encontró la forma de perdonarlo. Las cartas fueron su manera de liberar a Mateo de la culpa, de darle permiso para seguir adelante cuando ella ya no estuviera. Elena se levantó, necesitando moverse para asimilar todo lo que acababa de escuchar. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», insistió. «¿Qué pretendes?». «Mateo nunca te lo contaría», respondió Lucas con serenidad. «Su vergüenza es demasiado profunda. Pero creo que mereces conocer al hombre real, no al mito que él ha construido. Un hombre capaz de cometer errores, de lastimar a quienes ama, pero también de dedicar cada momento a reparar el daño causado». Elena procesó sus palabras, reconociendo la verdad en ellas. El Mateo que Lucas describía era más humano, más complejo que la figura idealizada del viudo perfecto. «Hay algo más», añadió Lucas, levantándose también. «Mateo no ha ido solo a Madrid. Isabel está con él». Esta nueva revelación golpeó a Elena como una bofetada. «¿Isabel? ¿La mujer con la que...?» Lucas asintió. «Regresó hace un mes buscándolo. Mateo la rechazó inicialmente, pero ella ha sido persistente. Cuando supo que planeaba viajar a Madrid, se ofreció a acompañarlo». Elena luchó contra el impulso de derrumbarse. Después de todo lo ocurrido, después de haberse abierto completamente a Mateo, la idea de que él estuviera con otra mujer era devastadora. «Gracias por tu sinceridad», dijo finalmente, logrando mantener la compostura. «Necesito tiempo para pensar». Lucas la estudió con una mezcla de compasión y admiración. «Eres más fuerte de lo que pensaba, Elena Valverde», dijo, utilizando por primera vez su verdadero apellido. «Y creo que eres exactamente lo que Mateo necesita, aunque él aún no lo sepa con certeza». Después de que Lucas se marchara, Elena permaneció en el porche hasta bien entrada la noche, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. Las revelaciones de Lucas habían cambiado toda la perspectiva sobre su relación con Mateo. No era el amor idealizado a una esposa perfecta lo que mantenía a Mateo prisionero, sino la culpa por haberle fallado. Y ahora, cuando finalmente parecía estar abriendo su corazón nuevamente, su pasado reaparecía en forma de Isabel. Elena sabía que debía tomar una decisión. Podía esperar el regreso de Mateo, enfrentarlo con lo que ahora sabía, luchar por lo que habían comenzado a construir juntos. O podía marcharse, desaparecer nuevamente, evitar el dolor de un posible rechazo. Mientras contemplaba sus opciones, una certeza se formó en su interior. Ella ya no era la mujer aterrorizada que había llegado meses atrás a las vinícolas de La Vega, buscando escapar de su pasado. Ahora era una mujer dispuesta a luchar por su futuro, cualquiera que éste fuera. Los días de ausencia de Mateo se extendieron como una eternidad para Elena. Cada mañana se despertaba con la determinación de continuar su rutina, manteniendo la casa y la cocina en perfecto estado, como si con esa normalidad pudiera anclar su vida a algo concreto mientras todo lo demás parecía desmoronarse. Carmen observaba su lucha silenciosa con ojos comprensivos. «¿Has decidido qué harás cuando regrese?», le preguntó una tarde mientras ambas preparaban conservas de melocotón. «Hablaré con él», respondió Elena con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Necesito escuchar su versión, entender por qué nunca me contó la verdad sobre Cecilia. Los hombres como Mateo cargan sus culpas en silencio», reflexionó Carmen. «Creen que confesarlas disminuiría el peso de su penitencia». «¿Tú lo sabías?», preguntó Elena de repente. «Sobre Isabel, sobre la separación». Carmen asintió lentamente. «Trabajaba aquí cuando todo ocurrió. Vi cómo Mateo se alejaba de Cecilia, cómo ella sufría en silencio, y luego cómo él regresó, destrozado por el remordimiento cuando supo de su enfermedad». Elena sintió una punzada de dolor al imaginar a Cecilia, ya enferma, recibiendo a un esposo arrepentido. «¿Crees que realmente la amaba?», murmuró. «La amaba profundamente», afirmó Carmen sin dudar. «Pero a veces, incluso el amor más grande no nos impide cometer errores terribles.
Lo que hizo con Isabel fue un error que casi destruye su matrimonio. Lo que hizo después, cuidando a Cecilia hasta el final, fue su forma de redimirse. Las palabras de Carmen resonaron en Elena durante los días siguientes. Cada rincón de la casa parecía contener ahora una historia diferente a la que había imaginado. No la de un amor perfecto e interrumpido, sino la de una relación humana, imperfecta, marcada por el dolor y la redención. La tarde anterior al regreso previsto de Mateo, Elena recibió una llamada inesperada. Al contestar, escuchó una voz femenina que le resultaba vagamente familiar. ¿Hablo con Elena Morales?, preguntó la voz. Soy Isabel Requena. Estoy con Mateo en Madrid. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. Sí, soy Elena, respondió luchando por mantener la calma. ¿Mateo está bien? Está bien, pero no regresará mañana como tenía previsto, informó Isabel con un tono neutral. Ha surgido un asunto que requiere su atención por unos días más. Elena cerró los ojos, intentando controlar la oleada de emociones que la invadía. ¿Era así como terminaría todo? ¿Con un mensaje indirecto a través de la mujer que una vez había sido su amante? Entiendo, logró decir. Gracias por avisar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elena, hay algo más que debes saber, continuó Isabel con un tono que se había suavizado. Mateo me ha hablado de ti, de lo que significas para él. La sorpresa dejó a Elena momentáneamente sin palabras. No sé qué decir, admitió finalmente. No necesitas decir nada, respondió Isabel. Solo quería que supieras que él volverá, y que lo que hubo entre nosotros pertenece al pasado. Un pasado que causó mucho dolor y del que ambos hemos aprendido. Después de colgar, Elena permaneció inmóvil, procesando la conversación. El hecho de que Mateo hubiera hablado con Isabel sobre ella, sobre sus sentimientos, sugería que lo que habían comenzado a construir no estaba perdido. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Elena tomó una decisión. Bajó al despacho de Mateo y, tras dudar un momento, abrió el cajón donde sabía que guardaba las cartas de Cecilia. Encontró un sobre que nunca había visto, con una inscripción que hizo que su corazón se detuviera un instante. Para cuando encuentres a alguien que te haga sonreír de nuevo. Con manos temblorosas, extrajo la carta y comenzó a leer. Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que has encontrado a alguien que ha logrado traspasar los muros que seguramente habrás construido a tu alrededor. Me alegro por ti, mi amor. Realmente lo hago. Sé que probablemente te has castigado cada día desde mi partida. Conociéndote, habrás idealizado nuestro matrimonio, olvidando los momentos difíciles, las discusiones, incluso nuestra separación. Pero nuestra historia no necesita ser perfecta para haber sido hermosa. Te perdoné hace mucho tiempo, Mateo, por Isabel, por haberte alejado cuando más te necesitaba. Lo que hiciste después, la forma en que me cuidaste hasta el final, demostró el hombre que realmente eres, imperfecto, capaz de cometer errores, pero también de amar con una devoción que pocos poseen. Ahora necesito que hagas algo por mí. Perdónate a ti mismo, libérate de la culpa que sé que has cargado, y sobre todo permítete amar nuevamente, sin reservas, sin miedo. La persona que ha llegado a tu vida merece conocer al Mateo real, no al mártir en que te has convertido. Muéstrale tu pasión, tu generosidad, tu capacidad para reír hasta quedarte sin aliento. Muéstrale tus defectos también, tus miedos, tus momentos de debilidad. Ámala con la verdad de quien eres. Yo siempre seré parte de tu historia, como tú lo fuiste de la mía, pero tu historia continúa, mi amor, y mereces que sea hermosa. Con todo mi cariño, Cecilia. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena mientras devolvía la carta a su sobre. Las palabras de Cecilia, escritas para un momento como este, parecían hablarle directamente a ella también, ofreciéndole no solo comprensión, sino una especie de bendición para el futuro que quizás aún podía construir con Mateo. Esa noche, Elena tomó dos decisiones. Esperaría el regreso de Mateo, dispuesta a enfrentar cualquier verdad, cualquier pasado, con la honestidad que ambos merecían. Y dejaría sobre el escritorio de Mateo una nota con una sola frase.
Estoy lista para conocer al Mateo real, si tú estás listo para mostrármelo. Su corazón, por primera vez en mucho tiempo, sentía una paz que ni siquiera la incertidumbre podía perturbar. El sonido de un automóvil despertó a Elena en la madrugada del quinto día. Se incorporó rápidamente, con el corazón latiendo acelerado. A través de la ventana, vio los faros del coche de Mateo iluminando el camino de entrada. Había regresado antes de lo previsto. Se vistió apresuradamente y bajó las escaleras. La casa dormía en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del antiguo reloj del pasillo. Dudó un momento frente a la puerta principal, pero finalmente decidió esperar en la cocina, su territorio, el lugar donde todo había comenzado entre ellos. No tuvo que esperar mucho. Apenas unos minutos después, la puerta de la cocina se abrió y Mateo apareció, con aspecto cansado pero decidido. Al verla se detuvo, como si no esperara encontrarla despierta a esa hora. «¿Has vuelto antes?», dijo Elena, intentando que su voz sonara serena. «No podía seguir allí», respondió él, acercándose lentamente. «No cuando todo lo que importa está aquí». La sencillez de su declaración, la intensidad de su mirada, hicieron que Elena sintiera un escalofrío de esperanza. «¿Encontraste mi nota?», preguntó. Mateo asintió, sacando del bolsillo de su chaqueta el papel doblado. «La encontré, y también sé que leíste la carta de Cecilia». No había acusación en su voz, solo una constatación tranquila. «Lo siento», se disculpó Elena. «No debí...». «No», la interrumpió él. «Me alegra que la hayas leído. Quizás era necesario que conocieras sus palabras antes de escuchar las mías». Mateo tomó asiento frente a ella, en la mesa donde tantas veces habían compartido café y conversaciones triviales. Ahora estaban a punto de compartir sus verdades más profundas. «Lucas vino a verme», comenzó Elena. «Me contó sobre Isabel, sobre tu separación de Cecilia». Una sombra de dolor cruzó el rostro de Mateo, pero asintió. «Debí ser yo quien te lo contara», admitió. Pero cada vez que intentaba hacerlo, sentía que traicionaba la memoria de Cecilia, que desgarraba la imagen perfecta que había construido. «Una imagen que no era real», apuntó Elena con suavidad. «Ninguno de los dos ha sido completamente honesto, ¿verdad?», reflexionó Mateo. «Tú ocultando tu pasado, yo idealizando el mío». Elena no pudo evitar una pequeña sonrisa ante la ironía. Quizás eso es lo que nos unió desde el principio, ambos intentando escapar de quienes fuimos, buscando una segunda oportunidad. Mateo extendió su mano sobre la mesa alcanzando la de Elena. El contacto, simple pero cargado de significado, hizo que ambos sintieran una corriente eléctrica recorriéndolos. «Isabel me ayudó a entender algo importante durante estos días», dijo Mateo, «que el verdadero homenaje a Cecilia no es convertirla en un mito intocable, sino vivir con la verdad que ella siempre valoró». «¿Por eso la acompañaste a Madrid?», preguntó Elena, necesitando entender. «En parte», respondió él. «También necesitaba cerrar ese capítulo definitivamente, y había otro asunto que debía resolver». Mateo sacó otro sobre de su chaqueta y se lo entregó. Elena lo abrió con curiosidad, encontrando documentos legales. «Son los papeles de la venta de las propiedades de tu padre», explicó. «Las compré a través de una sociedad. No para aprovecharme de la situación, sino para protegerlas hasta que estuvieras lista para decidir qué hacer con ellas». Elena lo miró atónita, incapaz de procesar lo que significaba ese gesto. «¿Cómo supiste?» «Cuando me contaste tu verdadera identidad, puse a mi abogado a investigar. No por desconfianza, sino porque quería entender todo lo que habías vivido», explicó. «Descubrí que las propiedades de tu padre iban a subastarse para pagar a los acreedores. No podía permitir que perdieras todo tu patrimonio familiar». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Elena. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. «¿Por qué harías algo así por mí?», susurró. Mateo se levantó y rodeó la mesa hasta situarse frente a ella. Tomó su rostro entre sus manos, secando suavemente sus lágrimas con los pulgares. «Porque te amo, Elena», respondió con sencillez. «Te amo con tus secretos y tus miedos. Te amo por cómo has logrado devolverme a la vida
cuando creía que solo me quedaba existir. Elena se levantó también, reduciendo la distancia entre ellos hasta que sus labios casi se rozaban. «Y yo te amo a ti, Mateo de la Vega», respondió. «Al hombre real, no al mito, al que se equivoca y aprende, al que tiene el valor de intentarlo nuevamente». Cuando finalmente se besaron, fue como si todas las sombras que habían ensombrecido sus vidas comenzaran a disiparse. No era un beso de comienzo, ni de final, sino de continuación, de promesa, de camino compartido. Un año había transcurrido desde aquella noche en la cocina donde Mateo y Elena habían decidido entregarse a un futuro compartido. La vinícola de la Vega florecía con renovado vigor, como si la felicidad de sus dueños se hubiera transmitido a las vides que se extendían por las colinas. La primavera había llegado temprano ese año, cubriendo los campos con un manto de flores silvestres que salpicaban de color el verde intenso de los viñedos. Era precisamente entre esas vides donde Elena caminaba ahora, respirando el aire fragante que anticipaba una cosecha excepcional. «Aquí estás». La voz de Mateo la alcanzó desde atrás. «Carmen te busca por todas partes. Los invitados comenzarán a llegar en una hora». Elena sonrió, girándose para encontrarse con su mirada. Con el paso de los meses, los ojos de Mateo habían ido recuperando un brillo que, según Carmen, ni siquiera tenían en los mejores tiempos con Cecilia. Era el brillo de quien ha encontrado no solo el amor, sino la paz consigo mismo. «Necesitaba un momento de tranquilidad», explicó ella. «Todo ha sido tan frenético estas últimas semanas». Mateo asintió comprendiendo. La inauguración del nuevo pabellón de catas y el lanzamiento de la línea premium de vinos había supuesto meses de trabajo intenso para ambos, pero hoy, finalmente, verían el fruto de sus esfuerzos. «¿Nerviosa?», preguntó, tomando su mano mientras caminaban de regreso a la casa. «Un poco», admitió Elena. «Es la primera vez que la prensa me verá oficialmente como parte de Vinícolas de la Vega, no solo como, ya sabes, la antigua cocinera que conquistó al patrón». Mateo rió suavemente, apretando su mano. «Conquistaste mucho más que eso, Elena Valverde de la Vega. Conquistaste una tradición de 5 generaciones que ahora tiene el honor de llevarte en su nombre». El camino hacia la aceptación de su verdadera identidad no había sido fácil para Elena. Después de que Mateo recuperara las propiedades de su padre, ambos habían trabajado juntos para establecer una fundación que ayudara a las familias afectadas por el escándalo. No podían borrar el pasado, pero sí construir algo positivo a partir de él. Para sorpresa de Elena, la reacción pública había sido mayoritariamente comprensiva. Su historia de redención, junto a la de Mateo, había conmovido incluso a los medios más críticos. Como dijo una vez Lucas, ya convertido en un amigo cercano, la gente ama las segundas oportunidades, especialmente cuando son merecidas. Al llegar a la mansión, Carmen los recibió con su habitual mezcla de eficiencia y cariño maternal. «Por fin. Vamos, Elena, tu vestido está listo. Y la estilista espera arriba», la apremió antes de volverse hacia Mateo. «Y tú deberías cambiarte también. Como anfitriones, deben estar impecables». Mientras subían las escaleras, Mateo retuvo a Elena un momento. «Casi lo olvido», dijo sacando una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. «Quería darte esto antes de que lleguen todos, un pequeño regalo para celebrar nuestro nuevo comienzo». Elena abrió la caja con curiosidad, encontrando un delicado colgante de plata. Al examinarlo más de cerca, vio que tenía grabadas 2 fechas, la del día que llegó a la vinícola como cocinera y la de hoy, para recordar siempre que los finales son solo el principio de algo nuevo, explicó Mateo, ayudándola a ponérselo. Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena, pero eran lágrimas de felicidad, tan diferentes a las que había derramado en el pasado. Horas más tarde, la celebración estaba en pleno apogeo. El nuevo pabellón, construido con maderas nobles y amplios ventanales que enmarcaban la belleza del paisaje, acogía a periodistas, compradores internacionales y amigos cercanos. La línea de vinos premium, bautizada como Renacimiento, había sido recibida con entusiastas elogios por los expertos. En un momento de la velada,
Mateo pidió la atención de todos con un suave tintineo de su copa. «Quisiera agradecer a todos su presencia en este día tan especial», comenzó. «Esta nueva etapa de Vinícolas de la Vega no habría sido posible sin el apoyo de muchos de ustedes». Su mirada encontró la de Elena entre la multitud, y su sonrisa se ensanchó. «Pero sobre todo, no habría sido posible sin el coraje de una mujer que me enseñó que nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro, que me recordó que incluso los corazones más heridos pueden sanar, y que las segundas oportunidades no solo se reciben, sino que se construyen día a día». Elena sintió el peso reconfortante del colgante sobre su pecho mientras Mateo continuaba su discurso. En ese momento, rodeada de personas que ahora formaban parte de su nueva vida, comprendió que el viaje que había iniciado al llegar a aquella vinícola como una mujer asustada y solitaria había sido, en realidad, un viaje de regreso a sí misma. Mientras las copas se alzaban en un brindis colectivo, Mateo buscó nuevamente su mirada a través de la sala, enviándole un mensaje silencioso que solo ella podía entender. Un mensaje que hablaba de promesas cumplidas, de miedos superados y del poder transformador de un amor que, contra todo pronóstico, había resultado irresistible. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.